más marginación, más pobreza y más muertes, y por lo tanto más guerras. Ese informe durante varios años preocupó a muchísima gente, no a los que están arriba, sino que los que están al medio y abajo, que son los sufrientes de este mundo, y que estamos en una geografía que se llama el subdesarrollo. Sin embargo, el informe Brand, a pesar de que estuvo preparado por muchos técnicos, le erró. ¿Y saben por qué le erró? Porque no tuvo presente la inteligencia humana. Y la inteligencia humana encontró que, contrariamente a lo que decía Brand, se estaba terminando el petróleo, se está terminando el gas, se va a terminar el oro, se va a terminar el aluminio, se van terminando las maderas, porque los bosques se van extinguiendo. No tuvieron presente que esa inteligencia humana permitió descubrir más aluminio, permitió descubrir más petróleo, permitió descubrir más gas, incluso más oro, de tal forma que hoy el mundo tiene tanto o más recursos que cuando Brand hizo este informe apocalíptico. Sin embargo, seguimos teniendo guerras de baja intensidad, según dicen los norteamericanos, y de alta intensidad. Las guerras de baja intensidad son aquellas que las grandes potencias libran en territorios ajenos. Por ejemplo, la guerra que Rusia y Estados Unidos libraron en Irak, o la que están librando actualmente en Siria. Ellos no se mojan los pies, que se mojen los que están ahí. Las de alta intensidad, sin empleo de armas nucleares, es cuando dos o más potencias entran en un conflicto militar. Esto todavía no ha sucedido. Y da la impresión de que uno podría afirmar de una forma no tajante, pero sí esperanzadora, si desde 1945, Hiroshima y Nagasaki, hasta la fecha, ninguno apretó el botón nuclear, es muy posible que lo que impere en el mundo sea la sensatez. ¿Saben por qué? O mejor dicho, el por qué lo voy a dejar para el final, cuando veamos qué es lo que puede pasar con los conflictos. Quiero recordar, o quiero decir, que el licenciado en turismo tiene una función desde el punto de vista geopolítico fundamental, que es saber dónde está aconteciendo el conflicto en el mundo y dónde va a acontecer en el tiempo inmediato, de tal forma de poder aconsejar, ahí no vayan. Alguno licenciado en turismo le puede decir a la gente, no, si va al Cercano Oriente no deje de ir a Siria, que es un país precioso, que tiene una capital, Damasco, formidable. Ninguno se le puede ocurrir. Si conoce el tema. Si no conoce el tema de la geopolítica, sí, vale Israel, vale Egipto. Si no, se vale a Egipto, no pasa nada. En Egipto, hace 10 años, un conjunto de turistas que iban en un ómnibus fueron asesinados por un grupo islámico, no sé si perteneciente a los hermanos musulmanes, pero los mataron a todos. Y cada tanto ustedes ven en la prensa radial, en fiestas televisivas, que pasan muertes, alguna acá en América Latina, en Colombia hace poco tiempo, un par de franceses se acuerdan que los mataron. Después en África todos los días. En fin, el mundo es conflictivo. Pero el mundo es conflictivo porque las grandes potencias desde siempre han buscado quedarse con los grandes recursos que hay en función del deseo de ser autárquicos. ¿Qué quiere decir ser autárquicos? Disponer de todas las riquezas del mundo para no depender del comercio con otros. Por ejemplo, algunos dicen que Alemania fue a la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones, porque no podía comerciar ni con Inglaterra, ni con Francia, ni con Estados Unidos, porque los sometían a extorsiones comerciales. Entonces el comercio tiene sus vaivenes. Cuando nosotros, que somos pequeños países, y en general los subdesarrollados, que también son pequeños desde otros puntos de vista, comercio con las grandes potencias, siempre les perdemos. ¿Cuándo alguien pudo pensar que Uruguay iba a fijar el precio de la carne en materia internacional? Nunca. Todas las veces, las materias primas y las grandes riquezas, sus precios, son fijados por las grandes potencias. Eso no hay duda. Por eso el comercio es desigual y es injusto y discriminatorio, porque los países que tienen la riqueza, que somos África, América Latina y una gran parte de Asia, en la medida en que son subdesarrollados, están condicionados por aquello de la permisividad internacional que señalaba Elliot. Es como una realidad del mundo. El mundo se gobierna a través de la apetencia y la codicia de las grandes potencias. Y las pequeñas potencias, lo único que podemos
decir es que no estoy de acuerdo. Y si lo decimos en voz muy alta, pueden surgir unas consecuencias terribles, como por ejemplo, el préstamo aquel que te dimos el año pasado, a 10 años, se cancela, tenés que devolverlo. Si no votás por mí en la Asamblea de las Naciones Unidas lo que nosotros queremos, el otro préstamo que te dimos en tal época se cancela. Si no haces lo que yo digo con respecto a darme el apoyo en función de tal cosa, entonces el préstamo de armas que te habíamos dado queda cancelado. Y así sucesivamente. Lo hacen todos. No hay ninguna excepción, perdón. Todos los grandes. Nosotros no podemos hacer extorsión internacional. Ellos sí. Y hablando de extorsión, eso me recuerda a un hombre que fue profesor de Relaciones Internacionales en Harvard, en Estados Unidos, y después fue ministro de Relaciones Exteriores antes de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó, no me acuerdo cómo se llama, capaz que me voy a acordar, pero dio una definición muy interesante de qué es el poder. Cuando alguien le preguntó qué era el poder, para él dijo, es la posibilidad de una nación de imponer su voluntad a otra o a otras, primero por la compra, segundo por el trueque, tercero por la diplomacia, cuarto por la extorsión, quinto por la intervención militar. Son las diferentes etapas del poder. Cuando una gran potencia quiere un pedazo de territorio, como pasó con el Acre en Bolivia, trata de comprarla o trata de canjearla por otro pedazo de terreno. Cuando no funciona, manda a los embajadores. Finalmente viene la extorsión. O me das eso porque tiene caucho, o vamos a hacer otra cosa que te va a doler, que es la intervención militar. Finalmente se produjo la intervención y Brasil se quedó con 300.000 kilómetros cuadrados. El caso de Brasil en Acre es un ejemplo de los tantísimos que hay a lo largo y ancho de la historia. Ayer, hoy y seguramente mañana y pasado mañana. Cuando uno habla de que queremos vivir en paz, nosotros creemos y queremos vivir en paz. Pero hay algunos que no quieren la paz. ¿Quiénes son los que no quieren la paz? Las grandes potencias. ¿Por qué no quieren la paz? Primero porque la guerra es lo que les permite obtener territorios y recursos, riquezas. Segundo, y capaz que es más importante que lo primero, porque si hubiera paz, ¿de qué vivirían las empresas que producen armamentos en el mundo, que son muchas? ¿De qué vivirían las empresas que negocian con la petroquímica, que es uno de los principales negocios del mundo desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy? Y sobre todo ahora. ¿De qué viviría la banca internacional, que recibe un promedio del 5 al 6% de todos los ingresos que reciben los que comercian con armas, los que comercian con el narcotráfico y, en fin, los que comercian con la petroquímica? Si lo tiro al piso, capaz que... Disculpen, estábamos en la guerra, ¿no? ¿Por qué las guerras? Decíamos, por un lado, porque se pretende poseer riquezas, poseer recursos, por otro lado, porque